Un fraternal saludo a todos los oyentes de la radio. El programa que a continuación escucharás, Cápsulas de Misericordia, es realizado por el Padre Roberto Mena, de los Siervos Misioneros de la Santísima Trinidad y actual director general de la Red de Radios Católicas de Latinoamérica y el Caribe. Desde Silver Spring, Maryland, y Rafael Aníbal Cortés, psicólogo, consagrado en un ministerio de restauración familiar desde Bogotá, Colombia. Te damos la bienvenida a nuestra emisión y gracias por escucharnos. Este es su servidor, el Padre Roberto Mena, siervo misionero de la Santísima Trinidad. Y pues en su programa de Cápsulas de Misericordia, cada semana le traemos distintos programas enfocados en este tema de la misericordia, que como nos ha indicado el Papa Francisco, pues siempre continúa. La misericordia de Dios nunca se acaba, aunque se haya terminado el jubileo de la misericordia. Por eso continuamos con este programa de Cápsulas de Misericordia, llevándoles testimonios y también predicaciones que nos enfocan alrededor de este tema de la misericordia. Y recordemos que a nuestro querido Papa Francisco se le llama el Papa de la Misericordia porque está enfocado mucho en este tema tan importante. Por eso hoy escuchamos atentamente el programa de hoy. Creer es expresar con la vida la alegría de estar salvados. Creer es expresar con la vida la alegría de estar salvados. Creer es expresar con la vida la alegría de estar salvados. Creer es expresar con la vida la alegría de estar salvados. El gozo de ser por Dios amados, de ser por Dios amados. Creer es expresar con la vida la alegría de estar salvados. Creer es expresar con la vida la alegría de estar salvados. El gozo de ser por Dios amados, de ser por Dios amados. Creer es expresar con la vida la alegría de estar salvado.
cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida, en tu matrimonio, en tu relación de pareja, en tu vida familiar, con tus hijos, cuál es el propósito, y lo tengas muy claro. Hicimos un programa en María Evangelizadora Radio que fue espectacular. Es un programa que lo vamos a subir a YouTube, igual que esta videoconferencia la vamos a bajar directamente a grabarla y también la vamos a subir en YouTube para que tengamos muy claro, pero muy claro, que nosotros aquí no vinimos tanto a tener casa, carro y beca y tener estos libros como los tenemos atrás, que a propósito muchos de esos, algunos los leímos, otros también, pero otros ni siquiera seguro que ya no los vamos a tocar, porque está más como de lujo y decoración, porque ese ya no es nuestro propósito. Nuestro propósito es conocer la palabra, fundamentarnos en la palabra de Dios, y nuestro propósito, y se los voy a decir cuál es buscar la santidad. Es buscar la santidad. Dios me colocó a esta mujer, preciosa mujer a mi lado, que yo no la valoré durante tantos años. Dios me la colocó en mi vida para que a través de ella realmente ella conociera al Señor. Y a través de ella yo también conociera al Señor. Porque necesariamente nosotros somos compañeros de viaje a través de nuestro matrimonio. Pero cuando estemos en el cielo, cuando estemos ante la presencia de Dios, Él nos va a pedir cuenta y nos va a decir, venga pues mi hijo, me va a tomar así las orejitas, y me va a decir, venga pues mi hijo, yo le entregué a esta alma preciosa, que es tu propia hermana, y te la entregué para que realmente me digas qué hiciste con ella, cómo la valoraste, cómo permitiste que el amor mío fluyera a través de tu corazón y la pudieras amar. La amaste verdaderamente, y ahí va a ser el ay de aquellos que, como dice la palabra, ¿no es cierto? Si nosotros leemos a Habacuc, ay de aquellos, ¿no es cierto? Y ese ay es un fuerte grito del Señor. Entonces, como se dan cuenta, hoy el programa está súper maravilloso. Espectacular. Bueno, Moni, empezamos con nuestro tema de hoy. Maravilloso. Y el tema tiene que ver cuál es el propósito de Dios para tu vida. Vamos a hablar sobre las heridas emocionales un poco. Vamos a hablar sobre la santidad. Vamos a hablar sobre el celo de Dios. Y sobre todo, vamos a hablar de algo muy importante. Y es que tú eres el hijo y la hija más amada del Papá Dios. Entonces vamos a empezar invocando la presencia de nuestro Padre Dios para que este momento no se quede simplemente en conocimiento humano, sino que realmente tenga esa presencia viva de nuestro Padre Dios. Empezamos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre precioso del Espíritu Santo. Amén. Quiero indicarles algo, porque yo no sabía qué era hacer esto. El santiguarse no sabía qué era. Quien hizo esta primera signo tan maravilloso fue la Virgen María. Ella fue la que empezó a enseñarnos a hacer esto, para recordarnos la cruz. Entonces, alguna vez que yo le estaba explicando a los muchachos, me sorprendió algo muy bonito, Moni. Me sorprendió algo, algo muy bonito, y era que esta parte de aquí, un segundito, organizo aquí nuestra cámara. Creo que nos fuimos muy lejos. Ahí está bien, perfecto. ¿Qué significaba esto, mi amor? Cuérdate por aquí un segundito, por favor. Un poquito para acá. Gracias, mi amor. ¿Qué significaba esto? La frente de mi amado Señor. Esa parte, el pie de mi Señor. Esta parte, la mano izquierda de mi Señor y la mano derecha de mi Señor. Cuando tú te toques la frente, estás tocando la corona de espinas de mi Jesús. Estás tocando sus pies, estás tocando su manito izquierda y su mano derecha. Y estás diciéndole interiormente, Señor, me crucifico contigo y muero a ti. Y reconozco que tú diste la vida por mí. ¿Sí te das cuenta lo bonito? Lo vamos a hacer nuevamente, despacio, porque vamos a invocar su santa presencia. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre precioso del Espíritu Santo. Amén. Papito Dios, te doy gracias, Padre Celestial, por este momento que tú nos regalas, por este momento tan especial donde podemos compartir tu palabra, donde podemos estar unidos a ti, Señor. Gracias, porque tu misericordia es infinita, tu amor es infinito. No logramos dimensionar
el amor que tú nos tienes. No lo logramos. Por eso nos entregamos a ti en este momento, para que a través del Espíritu Santo de amor podamos conocer tu verdad y que esa verdad nos haga libres. Estamos ante ti, Padre Celestial, abandonándonos de cuerpo, mente y espíritu, completamente lo que somos. Somos tu creación, somos hechos a imagen y semejanza tuya, somos tus hijos más amados. Y aquí, como tus hijos, venimos a reconocer tu grandeza y que se haga tu voluntad y no la nuestra, y que seas tú, a través de tu Espíritu Santo, el que hable por nosotros. Nosotros solamente somos tus instrumentos, queremos aprender de ti, queremos conocer tu verdad para poder ser libres, porque hay muchas cosas en nuestro corazón que nos impiden esa verdadera libertad. Queremos ser unos verdaderos padres, unos verdaderos hijos, unos verdaderos esposos y esposas. Queremos comportarnos como esos verdaderos hijos tuyos con nuestros hermanos. Aprender a valorar a las personas, ser humildes, ser muy humildes, Padre Santo. Necesitamos de ti, de tu gracia, de tu amor perfecto, a través de tu Espíritu Santo. Y Espíritu de amor, te damos las gracias y la bienvenida a este encuentro de amor, donde vamos a conocer cada vez más de ti y liberarnos de tantas ataduras que nos están impidiendo reconocer la grandeza de nuestro Padre y comportarnos como verdaderos hijos que somos tuyos. Espíritu Santo, eres bienvenido. Nuestro cuerpo es templo tuyo, Espíritu de amor. Haz de nosotros lo que tú consideres y danos que en nuestro corazón podamos comprender cuál es el propósito de nuestro Padre Dios para nuestras vidas y que lo hagamos por obra. No queremos dejar como algo vacío. Queremos ser no oidores de tu palabra, sino hacedores de tu palabra. Queremos poner por obra tu palabra. Y por eso te damos las gracias. Y gracias por este momento, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre precioso del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bueno, Moniquita, el tema de hoy, espectacular. ¿Cuál es el propósito de Dios para nuestra vida? Es muy fácil, sino que solamente nos causa mucha dificultad, porque a veces creemos que el propósito de Dios es ser felices, Moni, y la felicidad no es el propósito de Dios para nuestra vida. Ser felices es algo netamente emocional, porque lo que Dios quiere es que nosotros no nos perdamos. Dios quiere que nosotros, como Él es celoso, como Él nos creó a imagen y semejanza de Él no quiere que nosotros deambulemos para arriba y para abajo buscando cosas que son del mundo. Y a veces buscamos la felicidad por tratar de llenar unos vacíos emocionales y realmente no buscamos el verdadero propósito de nuestra vida, que es el vivir en paz, tener la paz. Y para vivir en paz tenemos que tener santidad. O sea que el propósito de Dios para tu vida y para la mía y para la tuya es la santidad, Moniquita. Mira, Rafa, que hay muchísimas cosas que a veces nosotros como hijos de Dios que de verdad desconocemos y a veces hasta desconocemos que somos hijos de Dios. Precisamente porque las situaciones de la vida, del mundo, del pecado, la falta de formación, como dice el profeta Oseas en su capítulo 4 y en el versículo 6, que dice que el pueblo de Dios se ha perdido por falta de conocimiento. Precisamente como las diferencias, las situaciones históricas, porque uno tiene que irse a toda la situación histórica de la evolución de la iglesia, del pueblo de Dios y demás, nos hicieron que nosotros nos perdiéramos realmente de cuál es nuestro objetivo como seres humanos. Y básicamente estamos actuando en el momento actual como realmente como una raza llevada por cuestiones de la carne. O sea, en pocas palabras, dimos más credibilidad a todo lo que es de carácter biológico, en pocas palabras, de evolución, de naturaleza, de la parte de animal que hay en nuestra parte humana. Le dimos muchísimo más importancia a todo eso que a toda la formación que debíamos haber tenido en el plano espiritual para podernos haber acercado a nuestro Padre Dios. Por eso, a través de la historia, para nosotros nos asombraban historias de personas que se dejaban llevar, que se dejaban
que eran sensibles al espíritu y hacían cosas sorprendentes, cosas sobrenaturales. Pero precisamente viendo cómo está en este momento la humanidad, cómo está en este momento la situación de todas las señales, lo que se está observando en el mundo entero, nosotros no podemos seguir cerrando nuestros ojos a una verdad. Y la verdad es que nuestro Padre, el Padre que tenemos en el cielo, que nos está esperando, que espera que nosotros tomemos decisiones, que de verdad aceptemos la puerta que Él abrió para nosotros. Él está esperando que de verdad nosotros nos definamos en esta tierra, porque Él a todos, como dice la palabra, sobre todos hace que salga el sol, sobre todos hace que salga la lluvia. A todos nos dio la posibilidad de la salvación, y la salvación está en su Hijo, en nuestro Señor Jesucristo. Pero Él nos respeta el libre albedrío, y ese libre albedrío tiene que ver con la decisión que yo tome de si quiero realmente seguir a nuestro Señor Jesucristo o no. Porque la palabra de Dios es clara cuando dice que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie va al Padre sino por Él. Entonces el Señor es muy claro. O sea, Dios Padre es muy claro con nosotros, esperando que nosotros nos decidamos, que nosotros realmente queramos empezar a caminar el camino de Él. Desafortunadamente nosotros, por tantas situaciones y por tanta necesidad afectiva, por llenar los vacíos que se dan precisamente por la falta de un Espíritu de Dios vivo en nosotros, nosotros seguimos en esas contiendas humanas de buscar quién me ama, quién llena ese vacío, sabiendo que el único que tiene derecho y la potestad de llenar el vacío del corazón es Dios. Entonces, seguimos en esa pelea, seguimos en esa situación tan dura, y nosotros tuvimos que vivirla con Rafa precisamente, que al principio pensábamos que era la situación de que él me amara, de que yo lo amara, de que nosotros, mejor dicho, tuviéramos, como decimos aquí en Colombia, casa, carro y beca, mejor dicho, que tengamos todas las posibilidades. Pero fue en ese proceso, gracias a Dios, que Él tuvo misericordia de nosotros y nos dio la oportunidad de tener una experiencia personal con Él, una experiencia sobrenatural con Él. Y eso nos ha podido llevar a entender que el camino no es que Rafa me ame y que yo lo adore, sino que definitivamente los dos realmente trabajemos para podernos volver a encontrar con nuestro Padre eterno. En ese proceso nos vamos a ayudar, en ese proceso nos vamos a querer, en ese proceso nos vamos a respetar, en ese proceso vamos a seguir aprendiendo, vamos a seguir puliendo nuestro carácter y demás, pero realmente es buscar esa santidad a través de ese acompañamiento de los dos para poder llegar al Padre. O sea, nuestro objetivo, y Rafa en varias conversaciones, en varias charlas, lo dice muy claramente, después de que nosotros salgamos de este mundo, o sea, cuando ya muramos de aquí en esta tierra, realmente al otro lado no vamos a hacer matrimonio. En el cielo no hay matrimonios, simplemente sí nos cuestionarán, bueno, ¿y tú qué hiciste con esa persona que estaba a tu lado, con la cual tú te comprometiste que le ibas a ayudar? Y es tremendo que vamos a decir si lo único que estábamos buscando era nuestro interés personal. Entonces, son situaciones bien tremendas que el Señor nos cuestiona en este tiempo, precisamente para saber realmente qué tú decides ser. O sea, es una decisión personal, porque si Rafa no hubiera querido decidir por Dios, pues yo tengo que seguir mi camino. Y si él hubiera decidido seguir con Dios y yo hubiera decidido desistir del asunto, pues el asunto es que yo me pierdo y él se salva. La salvación es de tipo personal, pero el Señor, como lo dice en la palabra, idos de dos en dos. Y como lo dice en Eclesiastés 4:9, dice, mejor paga reciben dos que uno. Y dice, si uno siente frío, el otro lo calienta. Si el uno se cae, el otro le ayuda a levantarse. Pero también dice algo, cordel de triple doblez no se rompe fácil. Y eso significa que en un matrimonio, si no está la presencia de Dios, eso no
no funciona. Cuando nosotros solamente establecemos un matrimonio, un hogar, solo por una condición carnal, solo por una condición de placer, solo por un objetivo financiero, y no tenemos la presencia de Dios, las cosas no funcionan. En un matrimonio las cosas funcionan si tenemos la presencia de Dios. Y igual que yo creo que muchísimos matrimonios que empezamos sin la presencia de Dios, para poder traer la presencia de Dios, alguno de los dos tenía que o tiene que bajar la cabeza para poder empezar a encontrar a Dios y traer esa presencia de Dios, y Dios hará el resto. Dios definitivamente sí ayuda, Dios definitivamente sí es poderoso, Dios definitivamente sí todo lo puede, porque es todopoderoso, todo lo puede, para Él nada es imposible. Yo me voy a encontrar con mi esposa, decíamos en un momento, ¿no es cierto? Yo me voy a encontrar contigo, ¿sí ves? Y cuando estemos en el cielo, ante la presencia de nuestro Padre Dios, que es real, tú y yo nos vamos a encontrar allí en el cielo, sea por una o sea por otra. Pero acuérdate lo que dice la palabra, que cuando Él venga en majestad y en gloria, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Toda. Musulmanes, ateos, pentecostales, judíos, los testigos de Jehová, todos. Los satánicos que se creen que no, que odian a Dios, toda lengua confesará y toda rodilla se doblará ante nuestro Señor Jesucristo. Tu esposo que está consumiendo alcohol, que es alcohólico, o vicio, los hijos que están, bueno, o la pornografía, que ha sido tan impresionante porque la lujuria es de lo que más ataca, la lujuria ataca mucho la relación de pareja. Todas esas situaciones, todos ellos, todos nosotros, tú, Moni, y yo, vamos a doblar rodilla. Eso está escrito. Y vamos a reconocer al Señor, que Él es nuestro Señor y Salvador. Ahora imagínate tú llena de lujuria o tú lleno de lujuria. Imagínatelo. Cuando tú veas a cara descubierta, como un espejo, como dice la palabra. Cuando estés así ante la presencia de Dios, va a ser el ay de ti. Va a ser el ay de ti. ¿Que cuándo vas a darse eso? En eso solamente mi papá Dios sabe la fecha, pero Él es tan misericordioso que está esperando que nosotros nos convirtamos, que nosotros llevemos una vida de santidad, que nosotros nos empecemos a llevar una vida coherente. Y por eso en ese momento va a ser, imagínate si yo te he hecho tanto daño, Moni, si yo te he maltratado, tú siendo mi hermana, si ves a la que tenía que amar, mi encargo, porque Dios me encargó que yo fuera tu ángel, que yo te cuidara, que yo te protegiera, mi amor. Él me lo encargó, en mi interior me lo colocó, no me lo dijo textualmente a mis orejitas, me lo colocó en mi interior para que yo lo descubriera por el libre albedrío, porque me ama, porque Él quiere que nosotros descubramos eso. Y si yo te hice daño, te maltraté, te ultrajé, me voy a dar cuenta cuando yo no tenga esos sentimientos de orgullo, prepotencia, altivez, cuando no tenga la soberbia, que es el pecado de Satanás, el que nos quiere contaminar con la soberbia. En ese momento va a haber pura y legítima santidad. ¿Sí ves? Y cuando yo esté así frente a ti, a cara descubierta, mi amor, en ese momento va a ser para mí el dolor en mi corazón. Va a haber tanto dolor, imagínate, tanto dolor, que ahí va a ser el llanto y crujir de dientes. Y después, ahora vamos un poquito más allá. Una fila a la derecha, otra fila a la izquierda. La derecha, las ovejas, la izquierda, las cabras, porque primero va a descubrirme todo lo que yo hice contigo y lo que yo hice conmigo. Cuando me di cuenta que el propósito que Dios quería para mi vida era la santidad, buscarlo a Dios a través del amor, ser misericordioso, compasivo, ser una persona que me permitiera estar en constante gracia, ¿no es cierto?, de su presencia, y que yo sea realmente una persona caritativa. Y si yo no fui capaz de ser caritativo contigo, que tú eras mi hermana, obvio que eso para mí va a ser un descubrirme y va a ser tan doloroso, pero tan doloroso. Estoy hablando desde la palabra, que necesariamente para mí va a ser realmente algo que me va a causar tanto dolor, que ahí es cuando viene, bendito sea mi Dios, en plena revelación, lo que Dios quería para mi vida, que yo aprendiera a amar con misericordia.
Si ves que yo aprendí a amar. O sea, ¿yo qué hice? Y cuando venga ese juicio, a la derecha las ovejas y a la izquierda las cabras, mi papá Dios, mi Jesús, y con todos sus discípulos, si ves, se van a reunir y me van a hacer una pregunta fundamental. ¿Tú qué hiciste con esa alma que te entregué? ¿Tú qué hiciste con esos angelitos, tus hijos que te entregué? ¿Tú qué hiciste con la vida que te entregué? Con la vida que te entregué, si es que no estás casado o no estás casado. ¿Tú qué hiciste con ellos? Y en ese momento, como una película, se va a revelar completamente todo mi pasado. ¿Sí ves? Como una película. Hay personas que han tenido vivencias de muerte y han dicho que en el momento de la muerte se experimenta como si estuviéramos viendo la película y que pasan unos milésimas de segundos y que todo se ve perfectamente y sobre todo el pecado. Y en ese momento, ¿qué va a pasar? Pero Señor, ¿tú diste de comer? Yo nunca vi a alguien hambriento. ¿Tú le diste de vestir a alguien? Yo nunca te vi desnudo. ¿Tú me viste en la cárcel y me visitaste? ¿Tú en la cárcel? ¿Tú le diste realmente agua? ¿Le diste de comer a alguien? ¿Tú lo socorriste? ¿Tú le diste bienvenida a las personas? Ese momento es impresionante, Moni. O sea que, ¿cuál es el propósito tuyo en tu vida? La santidad. ¿Y cuál es el propósito tuyo en la relación de pareja con tu cónyuge, con tu esposo? No estoy hablando de parejas que están viviendo en concubinato o que están viviendo en una vida de amancebamiento cuando no están casados, sino por la iglesia, en unión libre. Si ves, esa palabra es correcta, el amancebamiento, porque eso está bien así utilizada. Suena raro, ¿no? Pero así es. Entonces, ¿qué va a pasar, Moni? Benditos a mi Dios, nos van a pedir cuenta. Y ahí, ay de ti, si ves, vete de aquí porque no te conozco. Y ahí sí va a ser algo que se ha querido negar. El infierno existe. O sea, por tanto, si tú decías algo muy lindo en alguno de los audios, Moni, que uno debe estar presente o vivir una vida eterna en felicidad y en gozo, o una vida eterna de sufrimiento y dolor y condenación. ¿Tú qué vas a hacer? Siendo así, Moni, desde esa perspectiva, entonces dime tú qué vas a hacer en este momento. ¿Cuántos años tienes tú? Yo tengo 52, 53, ¿no? 53 añitos ya. Entonces, ¿yo qué voy a hacer con el resto de tiempo que me queda? Tengo mucho tiempo todavía, muchísimo tiempo por vivir hasta que el Señor me permite estar en su presencia. Bendito y alabado sea el Señor. ¿Yo qué voy a hacer con este tiempo? ¿Sí ves qué voy a hacer? ¿Seguirme luchando y matándome por conseguir un pedazo de un carro o una casa? ¿Seguir consiguiendo ropa tal vez? ¿Eso yo me lo voy a llevar para cuando yo esté ante la presencia de Dios? Allá no me van a mostrar a ver si yo traje el mejor celular, o me traje los mejores zapatos, o me traje el mejor carro, el último modelo, el mejor, no sé, el oro que tal vez cargo y que por eso me maté tanto. La educación que le di a mis hijos, posiblemente que lo quise llevarlo a las mejores universidades. Y eso no me lo van a pedir. Me van a pedir es realmente qué hice yo con mi alma y yo qué hice con el alma que me entregaron a mí. O sea, por tanto, este es el momento, como lo dijo alguna vez Facundo Cabral, que el Señor lo tenga en su gloria. Dijo, este es el momento para empezar de nuevo. Hoy es el momento. Hoy es el momento para que tomes conciencia que realmente vale la pena vivir una vida en la presencia de Dios y empezar a buscar el propósito de Dios en tu vida, que es la santidad. Y el propósito de Dios para tu vida es la santidad. Y el Papa Francisco últimamente ha escrito algo muy maravilloso con respecto a la santidad, que eso no es nada por allá extraordinario, no. Está para nosotros. ¿Por qué? Porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Tú y yo, a través del Espíritu Santo, nos hicieron a semejanza de Dios. Ni los ángeles tuvieron el Neshemá, que es el soplo de vida, ni los animales, ni la naturaleza. Ellos no, nosotros, tú y yo, fuimos creados a imagen y semejanza con el soplo del Espíritu Santo. Eso nos hace que nosotros tengamos el anhelo siempre de estar buscando la santidad, porque está en nuestro interior. Solo que el mal, debido a las heridas emocionales que tenemos, nos quiere robar ese propósito, nos quiere robar nuestra identidad como dé al lugar. Y ahora que conocemos del Señor y estamos escuchando este audio, este video, estamos viendo estas imágenes, entonces, ¿qué quiere decir? Que realmente Dios te tiene un propósito lindo y no te puedes desviar de esa verdad. Moniquita. Mira, Rafa, que dentro de esta situación que nosotros en este momento estamos vivenciando, es muy importante que nosotros miramos lo que Éxodo 20
versículos 4 al 6, nos está diciendo la palabra. O sea, en Éxodo 20 nosotros encontramos los mandamientos de la ley de Dios. Esos son los mandamientos que Dios le da a Moisés. Y dice así el versículo 4 al 6, dice: no te hagas ningún ídolo ni figura de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en el mar debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni les rindas cultos, porque yo soy el Señor tu Dios, Dios celoso que castiga la maldad de los padres que me odian en sus hijos, nietos y bisnietos, pero trato con amor por 1000 generaciones a los que me aman y cumplen mis mandamientos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Imagínate que en este texto bíblico, estos 3 versículos nomás, el Señor nos está diciendo muy claramente, sino que a veces uno, precisamente por esa ausencia que hubo de tantos años de la palabra de Dios, donde el pueblo realmente no estudiaba la palabra de Dios, pues desafortunadamente pasan cosas desapercibidas. Cuando uno se da la oportunidad de estudiar la palabra, uno logra comprender muchas cosas y precisamente el propósito que Dios tiene para con nosotros. Y este texto bíblico aquí nos está diciendo muy claramente qué es lo que más que todo nos pasa a nosotros los seres humanos, y es que nosotros, eso de hacernos imagen o hacernos ídolos en las cosas, en los animales, en las personas, eso está haciendo que Dios esté distante de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros preferimos a nuestro esposo primero, a nuestro hijo primero, porque si mi hijo está mal, entonces yo no voy a ir a la iglesia, porque ¿quién va a cuidar a mi hijo? Si mi esposo se pone de mal genio, entonces yo ¿cómo voy a ir a la iglesia? ¿Por qué voy a ponerme a orar? Ay, no, es que levantarme temprano, si tan rico que es estar aquí con mi esposo, y si me levanto a orar de pronto se pone de mal genio. Entonces, cuando nosotros asumimos ese tipo de conductas, ¿qué es lo que estamos diciéndole al Señor? Que son más importantes las personas que Él. Son más importantes las cosas. No, es que el día de hoy tengo que madrugar para irme para el paseo. Y es más importante el paseo que yo levantarme un poco más temprano a orar y hablar con mi Padre Eterno. Porque lo que el Señor nos está diciendo aquí es que Él espera que Él sea el primero. Y ese es el primer mandamiento, básicamente, que nosotros lo pongamos a Él por primer punto en toda nuestra vida. O sea, es primero Él que yo mismo. Es primero Él que mi esposo, Él es primero que mis hijos, Él es primero que mi trabajo, Él es primero que mi diversión, Él es primero en todas las cosas, y así lo entiendo. Pero cuando nosotros no estudiamos la palabra de Dios, no nos damos cuenta que el Señor nos está diciendo que Él es un Dios que espera que nosotros vivamos tan unidos a Él, para que nosotros no caigamos en tentación, para que nosotros no caigamos en el pecado. Y es tan importante para Dios esa santidad en nosotros, ese mantenernos tan unidos a Él, porque es que Él nos quiere rescatar, definitivamente nos quiere rescatar. Entonces es cuando nosotros estamos en ese proceso de nuestra relación diaria con Dios, de ese orar a diario con Dios, de ese estudiar la palabra, de entender qué es lo que Dios quiere para nosotros, realmente nosotros vamos a empezar a captar realmente quiénes somos. Porque es que cuando nosotros no nos acercamos de esa manera a Dios, no sabemos quiénes somos. Y tenemos dificultades para acercarnos a orar, tenemos dificultades para entender la palabra, tenemos dificultades para relacionarnos bien, tenemos dificultades hasta de sacar todas las heridas que tenemos en el corazón. Porque esa es una verdad. Cuando nosotros no tenemos una relación cercana con Dios, pues nosotros nos cargamos de tanto dolor, de tantas frustraciones, de tantas heridas, de tantas traiciones, de la amargura, del resentimiento, o sea, del rechazo, del abandono, o sea, hay tantas cosas en el corazón, todo porque realmente no sabemos quiénes somos.
¿Qué pasaba con nuestro Señor Jesucristo? Y eso lo muestra en el Nuevo Testamento, en los evangelios, en lo que ellos pueden, o sea, los que vivieron cerca de Jesús, lo que pueden decir de Jesús. Y era esa relación constante con Dios. Siendo el Hijo de Dios, todo el tiempo él buscaba estar en oración. Todo el tiempo él estaba buscando esa presencia de Dios Padre. Él podía terminar una reunión con muchísima gente, pero él, a pesar de su cansancio, lo que sea, él buscaba estar en la presencia de Dios. ¿Por qué razón? Precisamente porque él entendía con tal claridad que si él no mantenía tomado de la mano de Dios todo el tiempo, porque él también tenía que vivenciar esta carne para poderla vencer y mostrarnos cómo debíamos vencer nosotros. Si él no estaba todo el tiempo sumergido con él en el diálogo, en saber cuál era su pensar, en volver a sentir ese abrazo, ese acompañamiento, porque sea como sea, la gente lo buscaba por un interés. La gente lo buscaba por su milagro, la gente lo buscaba y posiblemente lo criticaba, como todo, es que la vida, las personas no hemos cambiado mayor cosa. La gente, dentro de los mismos discípulos hubo el quien lo vendió y él todavía seguía amando. O sea, él nos mostró que siendo un hombre, ¿sí? Que tuvo las tentaciones que tuvo, porque él también tuvo tentaciones, o si no, no hubiera vencido. O sea, él tenía que vivenciar lo que nosotros para que nos enseñara realmente que era lo que debíamos nosotros hacer. Él nos estaba mostrando qué debíamos hacer para poder vencer y poder encontrar nuestro camino. Por eso es que Él es el camino. Él es la verdad precisamente porque Él nos está diciendo, mire, yo sufrí esto, yo tuve las tentaciones, yo tuve hambre, porque Él estuvo en un desierto 40 días y 40 noches sin comer, en ayuno, y viene Satanás y lo tienta con comida, básicamente, convierte las piedras en pan. Entonces, Él vivenció muchísimas cosas, Él las vivenció, pero la particularidad de nuestro Señor Jesucristo fue que Él estuvo en ese constante contacto con Dios y Él no se fijó en que, ay, es que Judas me está traicionando, es que Judas está hablando mal de mí, es que Judas se está robando la plata que estamos recogiendo, es que Judas no me mira a mí, o sea, no me mira. Tomás. Y mire, Tomás no cree quién soy yo, ¿qué va a hacer? Tomás a lo mejor está pensando otras cosas, ¿por qué no piensa en mí? No. Ni Juan, que era el hijo del trueno. Por eso, pero Jesús no se concentró en esas cosas. Jesús se concentró en la relación de él con Dios, con su Padre, porque él tenía todos los días que aprender, o sea, mantener esa comunión, esa imagen, esa semejanza y no dejarse contaminar por lo carnal, porque él tenía esa parte todavía de cuerpo, o si no, no hubiera derramado sangre, o si no, no hubiera tenido las necesidades que tuvo como ser humano normal, pero él venció la carne y él nos está diciendo, ustedes fueron hechos también a imagen y semejanza de Dios. Y el Señor, nuestro Padre, está esperando que ustedes también se comporten como hijos. Mírenme a mí, hagan lo que yo hice para que ustedes puedan vencer esa carne y ustedes puedan llegar otra vez allá donde Papá Dios que nos está esperando a todos, no solamente a mí. A todos ustedes también los espera porque todos somos hijos de Dios siempre y cuando, ojo, siempre y cuando tú lo quieras ser, porque Él no te está obligando, siempre y cuando tú lo quieras ser. Es una decisión. Nadie se gana así porque por una rifa ser hijo de Dios, no. Es el que quiera ser hijo de Dios, porque el que quiere ser hijo de Dios, primero nace de nuevo, acepta a ese Jesús en su vida. Y acepta sus enseñanzas y acepta que Él sea el que nos guíe, que Él sea el que nos muestre el camino. Acepta que definitivamente tiene que cambiar muchas cosas que venía haciendo mal y empieza ese proceso
de cambio a través de la palabra de Dios, porque ahí es donde conocemos la voluntad del Padre. Moniquita, bueno, estás diciendo muchas cosas muy interesantes que hay que masticarlas, ¿sí ves? Que hay que digerirlas, porque son bastantes enseñanzas que el Señor nos está dando. Mira, Moni, el hecho, ya hablaste, por ejemplo, eso de los hijos de Dios, pero quisiera devolverme un poquito con respecto a la familia y a la pareja y a la relación de matrimonio, porque es constante. Tal vez tú no estés casada o casado, pero este tema te va a llamar la atención. O tú estás casado o casado, pero tienes muchísimos problemas en tu vida familiar. O tienes, de pronto, estás en una separación posiblemente, o estás en un proceso de nulidad. Pero, bueno, aquí hay algo muy importante. Si el propósito de Dios para tu vida es la santidad, y que te van a pedir cuentas, lo que hiciste con tu esposa, lo que hiciste con tu cónyuge, lo que hiciste con tus ángeles, porque tal vez tú eres hijo o hija, y también qué hiciste con tu papá, qué hiciste con tu mamá, qué hiciste con tus hermanos, porque también te lo van a preguntar, ¿no es cierto? ¿Qué hiciste con tus compañeros de trabajo? ¿Qué hiciste con esa labor que tenías en la iglesia? ¿Sí ves? Porque te lo van a preguntar. Y hablabas de mi Jesús con relación a sus discípulos. Y mira lo interesante. Mi Jesús nunca se contaminó de pecado. Y lo pusieron a prueba muchas veces. Cosas que no conocemos, que solamente a través de algunos místicos hemos podido tener revelaciones. Por ejemplo, que una prostituta se le acercó, le pagaron a una mujer prostituta para que sedujera a mi Jesús. ¿Y quién salió seducida? Ella. Porque en mi Señor no hay pecado. Para nada, porque Él es el Hijo de Dios. A pesar de estar en un cuerpo corrupto, Él era incorruptible y sigue siendo incorruptible. Y mira cómo estuvo relacionándose con 12 pecadores. Ninguno de ellos en ese momento se salvaba. ¿Sí ves? Antes de conocer a Jesús, estaban más perdidos que embolatados. De pronto los que eran los discípulos tal vez de Juan Bautista, entre esos San Juan, y también su hermano Felipe, Andrés creo que era, bueno, ¿sí ves? No sé, no recuerdo. Bueno, lo cierto, los que andaban con Juan Bautista, pero todos eran pecadores. Cuando yo hablaba de que San Juan era el hijo del trueno con su hermano, lo llamaban hijos de trueno, porque su papá era hijos de Zebedeo era el papá de ellos dos, y ellos eran tan iracundos que ellos inclusive desearon la muerte de un pueblo entero porque lo sacaron a pedradas, ¿sí ves? Porque lo sacaron corriendo de allí. Y entonces imagínate si mi Jesús dice que los que desean en su corazón la muerte de alguien ya son de igual manera asesinos como aquel homicida que lo comete en físico, y son de igual porque pecaron en su corazón. O sea que Juan era homicida. ¿Sí te das cuenta? Porque deseó la muerte de un pueblo entero. Que caigan rayos, Señor, mándale rayos para que ellos mueran. O sea que en ese momento él era un pecador. Imagínate Pablo, ¿sí ves? El 007 de la época, con licencia para matar judíos y cristianos, perdóname, cristianos, creyentes. Él tenía la nacionalidad judía y la nacionalidad romana, y él perseguía a todos los judíos, cristianos, perseguía a todos los cristianos para entregárselos a Roma, entregárselos a Sanedrín de igual manera, y los asesinaran, ¿sí ves? Y estuvo presente en el homicidio del primer mártir de la iglesia, que fue San Esteban, un mártir cristiano, ¿sí ves? Entonces, ¿qué sucedió? Él también fue pecador, un asesino completamente, y mi papá Dios, él no lo rechazó. No rechazó a Judas, como tú decías, le lavó los pies, incluso hasta el último momento sentía compasión. Si tú lees la palabra, vas a descubrir que él sentía compasión y sufrió por lavarle los pies a Judas, no porque él fuera el que lo iba a traicionar, sino porque era su corazón y seguía viendo su corazón, porque todavía seguía teniendo esperanza de que Judas transformara su corazón. Sufrió cuando se empiezan a pelear los propios discípulos para ver quién se sentaba en la mejor mesa, en el mejor puesto, y mi Señor sufría por cada uno de ellos, por Tomás. Y ahora imagínense en Simón el celote, que quería que Jesús también fuera el liberador de los romanos, no el liberador de espíritus. Ahora ponte a pensar con cada uno de ellos, cada uno de los discípulos que estaban, Pedro, por ejemplo, que lo negó 3 veces, y siendo el que decía, no, es que yo doy la vida por ti. ¿Sí ves? Y lo negó 3 veces.
y mi Jesús no lo rechazó. Ahora ponte a pensar en esto que me pareció tan sorprendente, Moni. Imagínate que Jesús está casado con cada uno de ellos. ¿Sí ves? Espiritualmente. Ahora tú que estás casada, te aseguro, o casado, imagínate, o tú que eres hijo o hija, con tus papás y tus hijos, o tus hermanos que son, benditos sea mi Dios, nosotros decimos en Colombia unos sirirís, ¿no es cierto? Sirirí es un pajarito, una bendición de Dios. Imagínate, y mi Jesús no lo rechazó. No buscó a alguien para que se separara de él, y no buscó siquiera buscar la nulidad de esa relación y ese vínculo. ¿Sí la buscó? ¿Dónde? No la buscó. ¿Y qué hizo? Trató siempre de mirarlos con misericordia, con bondad, pero con autoridad, porque él era una persona que amaba con autoridad, amaba con amor exigente, y ese amor exigente inclusive no hizo caso ni Judas, ni siquiera viendo que mi Jesús había resucitado y muerto por él, ni siquiera Tomás creyó en Jesús, ni siquiera creía, ni siquiera Pedro, cuando le quita la oreja, imagínate llevar ¿por qué lleva una espada sabiendo que mi Señor es la espada? No que él dice que yo soy la espada, que es la palabra, que es la espada de doble filo, ni siquiera él lo sabía, y tenía una espada y le quita la oreja a Malco. ¿Sí ves? Incluso lo niega posteriormente, después de que lo ve morir. No creía, y 3 años que estuvo con mi Señor, y mi Señor no se separó de él. ¿Sí ves? Ni lo mandó para otro lado, y no anuló o buscó la nulidad de esa relación. ¿A qué voy con este punto? Interesante, ¿verdad? ¿A qué voy con esto? Que necesariamente mi papá Dios está pidiendo que a través de tu amor, de tu misericordia, de tu compasión, o sea, a través del testimonio que tú des, realmente Él pueda actuar y sanar ese corazón que Dios te colocó. Si ves, te colocó ese corazón, esa persona, para que Él se salvara. A través de tu testimonio, tú no salvas a nadie. Tú no eres el que salva. Tú no puedes salvar a nadie, ni a tus papás, ni a tus hijos, ni a tus hermanos, ni a tu abuelito, ni a tu tío, ni a ti misma te puedes salvar, ni a ti mismo. No puedes salvar a tu esposo ni a tu esposa. El que salva es Dios, a través de tu testimonio. Mi papá Dios, a través de mi Jesús con la muerte en la cruz, con su sangre poderosa, a través de nuestro Espíritu Santo de amor, a través de la Virgen María, porque ella es la corredentora por sus lágrimas preciosas, por su dolor. Eso está escrito en la palabra, ella es corredentora. Entonces, imagínense, yo les pregunto a ustedes, ¿tú por qué entonces rechazas esa alma que Dios te colocó? ¿Porque te causó dolor? ¿Porque te estafó? ¿Porque te maltrató? ¿Porque te ultrajó? Lo cierto es que empieza a tener dignidad y no te permitas seguirte ultrajando. No permitas que tu cuerpo se mancille, que tu mente se mancille, simplemente por estar tratando de buscar un apego emocional, por estar buscando, como Mónica leía en Éxodo capítulo 20, ese ídolo que volviste de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, porque ellos no son propiedad tuya, solamente son unos seres preciosos de mi papá Dios que te colocó en tu camino para que a través de ti Él los salve. A través de tu santidad. Mi Señor en ningún momento se dejó contaminar por Judas, que era lujurioso y ladrón. No se dejó contaminar. No se dejó contaminar por los hijos del trueno. No se dejó contaminar por Tomás, que estamos tomando como ejemplo de ellos. No se dejó contaminar. Él seguía siendo puro, perfecto, sin tacha, sin pecado y sin arruga, como dice la palabra. Él era transparente. Y lo que nos está pidiendo es el Señor a través de su testimonio de vida es que también nosotros lo imitemos y seamos santos y puros. Él nos hace santos y puros. No te dejes mancillar. Si tienes que tomar distancia, como tú tomaste distancia conmigo, no te separaste afortunadamente. Gracias, mamita. Gracias, Casicito. Moniquita. Casi, ¿no? Casicito, pero Dios tiene sus formas. No, bendito sea mi Dios. Casi, menos mal que no. Pero tuviste así, ¿verdad? Así nomás de irme. Bendito sea mi Dios. Y no lo hiciste, Moniquita. De verdad, y te doy gracias por haber escuchado la voz de Dios, por perseverar. Sí, es porque aquí estoy hablando, mira, debido a que perseveraste. Qué bendición. Y no esas palabras que tanto escuchabas, ¿no es cierto? Y sí que escuchaste esas palabras. De mi propia familia, de tu familia, de amigos, en tu interior, el mal, sepárate, 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 sepárate.
ese señor. Todo el santísimo tiempo. Y no le hiciste caso, porque comprendiste realmente que había que amar al Señor. Y cuando tomaste la decisión de separarte de mí, pero no humanamente, ni corporalmente, sino separarte espiritualmente, fue cuando me dijiste, basta ya, Rafa, no te voy a permitir que me sigas ultrajando, no te voy a permitir que me sigas mancillando y sexualmente no te voy a permitir que me sigas contaminando. Y me vas en este momento a respetar la búsqueda que voy a hacer de Dios, porque yo le voy a rendir cuentas a Él. No te voy a rendir cuentas a ti. Y es una verdad. Y ya no más. Eso me lo dijiste y así fue. Y ahí como ya dejamos esa relación sádico-masoquista, porque mi esposa, cada vez que lloraba por mí, búscame, Rafa, dime que me amas, ¿te acuerdas? Dime que me quieres, es que tú no me demuestras tu amor, es que tú le das el amor a otras personas, tú prefieres tratar con cariño a otras personas que a mí, y siempre llorando, padeciendo, gimiendo. ¿Y qué hacías tú en esa relación sádico-masoquista? Nutrirme. Y yo como el pavo real, así, como el pavo real, ¿sí ves? Creciéndome, sintiéndome más por el pecado de Satanás, que es la soberbia. Entonces mi esposa, con su actitud de pobre víctima, nadie me quiere, entonces tú no me quieres, entonces ¿qué hacías? Me nutrías. Y cuando mi esposa decide cortar y tener toda su mirada puesta en Dios, no en mí, sino puesta en Dios, en ese momento ya no me siguió nutriendo esa posición sádica, sino que ella empezó masoquista, sino que me tocó a mí empezar a tener, como me quedé solo, como cortó con esa relación patológica, enfermiza. Entonces fue cuando yo tomé, de verdad, interiormente, mi Señor empezó a actuar en mi corazón y afortunadamente tomé la decisión de buscarlo a Él y empezar a amar a quien debía amar. Porque yo amaba a mi esposa de una manera enfermiza, posesiva, dominante, sexual, lujuriosa. Cuando ella corta con eso, me quedé sin el alimento del pecado. ¿Y qué tenía que hacer? Voltear la mirada al Señor, porque sentí que le estaba perdiendo. Porque muy dentro de mí, como Dios me pone su esencia viva, como soy su hijo más amado, como soy su criatura, esa criatura hecha imagen y semejanza, siempre el interior, el espíritu clama, llora y gime. Y en ese momento, menos mal que estas orejotas escucharon, gracias a Dios, cuál era el propósito de Dios para mi vida, y empecé a buscar el amor de Él, no el amor de mi esposa. Mi esposa comprendió que no tenía que estar buscándome a mí, el amor mío, cuando leyó Éxodo capítulo 20, que es real, léetelo porque es el segundo mandamiento, léetelo, ese real, cuando empezó a descubrir que tenía que amar por encima a Rafael, de verdad empezamos nuestras vidas a cambiar. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? Buscar la santidad. Buscar la santidad tuya. Tienes que buscar tu santidad. Aquí viene un tema maravilloso, Moni. Y el tema maravilloso es que Dios es extremadamente celoso. Muy celoso. Un celo que no se puede entender bajo la luz del ser humano, porque el ser humano es posesivo, dominante, y el ser humano solamente es para llenar heridas emocionales y es adictivo y necesariamente tiene que ver con algo que es tremendo, que es una situación por llenar esos vacíos que tenemos en nuestro corazón. El celo de Dios es diferente, Moniquita. No, y es que el celo humano es angustiante, el celo humano es obsesivo, el ser humano es compulsivo, el ser humano es, o sea, como que asfixia, es enfermizo. El ser humano no es, de verdad, de todas las cosas que uno puede experimentar por los celos, es lo peor que un ser humano puede experimentar. O sea, los celos es como, como un grito de desesperación, de angustia que tiene la persona por querer que otra persona le ponga cuidado. Y eso realmente no es un sentimiento que venga de Dios, para nada. Y ahora mira lo del celo espiritual. Mira tan lindo, Moni. El celo de Dios.
Dios es tan celoso, pero tan extremadamente celoso, contigo y conmigo, contigo, mi amor. ¿Por qué es celoso? Porque Él te creó a imagen y semejanza de Él. O sea que tú eres un pedacito de Él. Imagínate un pedacito de Él cuando te pellizcan. Es como si te pellizcaras a ti mismo, te duele. Entonces mi papá Dios se duele contigo porque la esencia de Él está en ti, porque tú eres hecho a imagen y semejanza de Él. Lo que suceda contigo le está doliendo a Él. O sea, quiero hacerme entender. Si tú sufres, mi Jesús sufre. Solamente las mamás entienden esto con sus hijos, porque lo tuvieron 9 meses dentro de su vientre. Ahora mi Jesús, mi papá Dios, que te gestó, no como una naturaleza humana, te gestó, ¿sí ves? Te pensó, te creó, necesariamente como Él tiene su esencia, todo lo que tú pienses, todo lo que tú vivas, todo lo que tú experimentes, Él lo está vivenciando. Todo, incluso el pecado, Él lo siente y se duele profundamente porque en Él no hay pecado. Y si Él no lo puede tocar el pecado, pero se duele que tú estés sufriendo y su sufrimiento, tu sufrimiento lo hace sufrir a Él. Porque Él es celoso y no quiere que tú te pierdas. Eso está escrito, que Él no quiere que ninguno de sus hijos se pierda, que tú no te pierdas. Él no lo quiere. Y Él hace todo lo posible, humano y espiritualmente posible, para tratar de que tú no te pierdas. Mi Jesús es la verdadera evidencia de que Él te ama. Pero el mal, como nos enceguece, no nos hace ver eso. Y aún así sigue dando vidas enteras por ti, sacerdotes que han muerto, personas creyentes allí en el lejano oriente que han asesinado, países que siguen torturando a personas creyentes, que siguen muriendo, sangre que sigue siendo derramada por inocentes para que tú te salves, para que tú cambies tu actitud, tu vida, la vida que estás llevando. Porque Él es celoso, Él no quiere que sus hijos sigan vivenciando la condenación, porque Él sabe que Él quiere que tú no te pierdas. Y Él es celoso con sus cosas sagradas, Él es celoso. Pero como nosotros no comprendemos el celo de Dios, entonces no comprendemos el temor santo hacia Dios, no lo entendemos, porque estamos completamente enceguecidos por el mundo. No entendemos que el celo de Dios es porque Él quiere que tú te salves. Y Él quiere que tú seas, como dice la palabra, su iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Qué quiere decir eso? Pura. Y la iglesia eres tú, soy yo, es mi esposa. El vínculo que tengo con ella tiene que ser puro. La relación que yo establezca con mi esposa tiene que ser pura. El diálogo que yo establezca con ella tiene que ser puro. La relación que tengo con mis hijos, con mis esposos, esposo, con mi papá, mamá, tiene que ser pura. O sea, por tanto, implica que si yo estoy en algo que es sagrado, tengo que darle el respeto que se merece. Pero como el mal se está enseñoreando, como decía al principio, como Él es el príncipe de este mundo, nos quiere seducir y hacer relativas todas las cosas. Nos quiere hacer creer que la separación es de Dios, que el divorcio es de Dios, y Jesús lo dijo, que el divorcio se establece, esa carta de repudio, estúdiala en la Biblia. Esa carta de repudio se establece solamente en aquellos casos de adulterio, de infidelidad, pero solamente se estableció por la ley de Moisés, por la terquedad del hombre. Por la terquedad, no es porque realmente Dios la haya instaurado así, sino porque el hombre era tan terco que no comprendía que el amor era más fundamental y no entendía el propósito. Pero especifica claramente que dice que independientemente de eso, lo que Dios une no lo separa el hombre. Eso es claro, pero entonces como se está dando esa relatividad en las situaciones, esa liberalidad sí, en las situaciones, entonces fácilmente empezamos a aceptar el pecado dentro de nuestra iglesia. Empezamos a ver lo bueno como malo y lo malo como bueno. Empezamos fácilmente a aceptar unas condiciones que no podemos aceptar y tenemos que ser radicales en eso. Pero para que tú realmente sepas a qué debes atenerte, pues ¿qué debes hacer? Mira, leer la palabra del Señor. Si tú no conoces la palabra, pues obvio que cómo te vas a saber a qué atenerte. Haz de cuenta que tú eres un abogado. Entonces yo te voy a contratar como abogado. Y si tú no conoces las leyes de tu país,
o las leyes de mi país si no las conoces, entonces tú cómo vas a ejercer la abogacía, cómo lo vas a hacer si no conoces la ley. Ahora, si Dios te pone como abogada mía, tú que eres la que me va a ayudar a mí a santificarme, y si tú no conoces la palabra, ¿cómo me vas a ayudar? Si es como si tú eres una abogada para mí, es que a través de mí es que tú me vas a ayudar, y si tú no conoces la palabra, dime cómo vas a hacer. No puedes. ¿Sí ves? Entonces, si tú no conoces la palabra de Dios, pues obvio que va a ser para ti muy difícil el poder realmente ayudarte, el que seas tu instrumento del amor de Dios, que seas santa, va a ser difícil. ¿Sí ves? Pero Dios es tan misericordioso que nos perdona a pesar de que no conozcamos la palabra, pero la palabra es la que nos hace libres. Entonces, el celo de Dios, cuando tú tienes ese celo de Dios y comprendes que Dios te tiene con un propósito maravilloso en tu vida, que Él quiere que realmente tú te salves, porque vamos a encontrarnos con Él, que es real. ¿Y por qué sea entonces el celo humano? Cuando nos desviamos y permitimos, Moni, las pequeñas zorras en nuestras vidas, como dice la palabra. Las pequeñas zorras son las pequeñas indiscreciones que empezamos paulatinamente. Cuando estamos buscando la presencia de Dios, fácilmente nos vamos alejando del propósito. Fácilmente nos dedicamos al internet, fácilmente nos dedicamos a ver cosas impuras, fácilmente tenemos diálogos impuros, empezamos a escuchar, por ejemplo, el comentario, la murmuración, y fácilmente, como hay vacíos emocionales en nuestro corazón, eso empieza a activar esas heridas que tenemos y nos desviamos del propósito de Dios, que es nuestra santidad, Moniquita. Mira, Rafa, que frente a ese celo de Dios, precisamente en el mismo capítulo 20, en el versículo 20 particularmente, que está Moisés hablando con el pueblo, y dice, a partir del 18 dice, los israelitas sienten temor de Dios, pero en el versículo 20 dice, y Moisés le contestó, no tengan miedo, porque Dios ha venido para ponerlos a prueba y para que siempre sientan temor de Él, a fin de que no pequen, a fin de que no pequen. Pero lo curioso es que en el versículo 21 decía, o dice, y mientras el pueblo se mantenía alejado, Moisés se acercó a la nube oscura en la que se encontraba Dios. ¿Y qué percibo yo de eso precisamente? O sea, hay personas que quieren acercarse al Señor. Hay personas que sí quieren estar en la presencia del Señor. Y esa presencia del Señor hace que sientan temor de lastimar el corazón amoroso de Dios, de que Dios sienta ese dolor que se experimenta por causa del pecado. Pero hay otras personas que prefieren estar como distantes y eso hace, cuando uno no tiene una relación cercana con Dios, eso hace que uno fácilmente lleve el pecado a su propia vida, caiga en tentación. Entonces, es muy importante la postura, la decisión que tú tengas de cómo va a ser la relación tuya con Dios, si de verdad te vas a trabajar en tu corazón como un hijo de Dios o simplemente vas a mirar desde, como miramos aquí a veces aquí se dice así, mirar los toros desde la barrera y no entrar realmente a la corrida para que definitivamente vivas como el hijo de Dios que eres. Bueno, Moniquita, vamos a terminar entonces este momento. Creo que ha sido de mucha edificación y espero que haya sido pues para ustedes de igual manera de crecimiento. Hay situaciones que son a veces muy complejas, pero sobre todo, ¿sabe por qué nos causa tanta dificultad el vivir esa vida de santidad? Por las heridas emocionales que tenemos en nuestro pasado, Moni. O sea, heridas emocionales que no hemos podido resolver, abusos sexuales, rechazos, abandonos, palabras que se dijeron, separación de padres, y eso no lo hemos podido sanar, no hemos podido perdonar porque no le hemos dado la prioridad al Señor. Y a veces incluso entramos en contiendas con nuestros esposos, esposas, por esas heridas emocionales, nos volvemos demasiado posesivos, dominantes, exageradamente nos volvemos personas que queremos ser como dioses en la relación de pareja y no nos comportamos como Jesús con sus discípulos. Entonces, ¿cómo debe ser realmente nuestro comportamiento como esposo o esposa? Piensa cómo se comportó Jesús con sus discípulos. ¿Sí ves? Y para eso pues tienes que estudiar la palabra, porque si no la estudias simplemente vas a estar viviendo y dependiendo de conjeturas de los demás, de charlas de los demás, y no vas a hacer tu propio testimonio. El testimonio de Mónica y el mío es nuestro propio testimonio. ¿Cómo es tu testimonio? ¿Cómo va a ser tu testimonio?
Si ves, tal vez te alentamos, pero es nuestro testimonio. Y nuestro testimonio te está diciendo que sí se puede. Pero entonces ahora te toca te toca a ti dar testimonio. Si es cómo va a ser tu testimonio. Entonces esfuérzate por ser imagen y semejanza de Dios porque lo eres. Si ves, empieza a romper con cosas del pasado y no le eche la culpa a tu esposo o a tu esposa de las heridas que tú tienes en tu corazón. Porque de una u otra forma tú estás, a través de tu esposo o de tu esposa, recreando ese pasado tuyo. Yo hablaba con alguien maravilloso en estos días y fue espectacular, pero maravilloso. Decía: Rafa, a través de mi abuso sexual me di cuenta que yo a mi esposo lo rechacé, porque mi esposo era la evidencia viva de mi papá. Y por mi papá empecé a tener un fuerte rechazo hacia él. Impresionante. Entonces, ahora la pregunta es, si tú no elaboras, sanas, que se sana allí ante el médico de médicos, psicólogo de psicólogos, que llama el Santísimo, si tú no sanas a través de la cruz, a través de la sangre de mi Señor Jesucristo, esas heridas emocionales, si no te permites, porque el perdón sí es una decisión. Si tú no decides y sigues viviendo esa amargura y ese resentimiento en tu vida, pues ahí va a estar, después, como te decía, va a ser el llanto y crujir de dientes. Pero bueno, bendito sea mi Dios. Creo que hasta aquí, Moni. Espero que haya sido de mucha bendición para cada uno de ustedes. Termino con esta reflexión. Hay momentos, creemos, como decía, que la aspiradora espiritual, ¿no? La que limpia todas las toxinas emocionales, toda esa basura emocional que tenemos en nuestro corazón, que es el perdón. A veces pasa como ese tapete, ¿no? Que se le riega un poco de polvito encima para que limpie, pero se pasa esa aspiradora del perdón, nos confesamos y creemos que eso fue suficiente. Pero si tú levantas el tapete, vas a descubrir que hay una cantidad de tierra mucho más grande que lo que viste encima. Y entonces, porque viste limpio el tapete y le echaste incluso un colorante o no sé qué sustancias se utilizan, pero cuando levantas el tapete está peor porque allí se acumuló toda esa basura. Entonces tú limpias toda esa basura que está en el piso, ahora golpea el tapete contra una pared y te darás cuenta que sigue saliendo tierra, y tierra mucho más fuerte y sólida. Incluso limpiándola, sigue saliendo polvo, sigue saliendo inmundicias, ácaros, sigue saliendo tantas toxinas. Eso es lo que sucede con nosotros a veces del pasado, pero para Dios nada es imposible, porque para Él, de verdad, todo se puede a través de Él que nos fortalece, todo se puede en Cristo que nos fortalece, y Él es el único que puede traer la paz. No estés buscando la felicidad en tu vida, no la estés buscando. Eso Dios no te trajo para ser feliz, te trajo para que tú tengas paz. Y la paz solamente la proporciona el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu está en nuestras vidas, nos trae paz. Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. Bueno, bendito sea mi Dios, Moniquita. Entonces terminamos en la oración, ¿te parece? Sí, Padre eterno, hoy gracias te damos, Señor, por lo que tú nos explicaste, por lo que tú nos enseñaste hoy. Te pedimos primero que todo perdón por tantas cosas que todavía nos causa dificultad romper en nuestra vida, que no son nada agradables para ti. Te pedimos a ti, Padre eterno, por el sacrificio de tu Hijo amado en la cruz, que nos permitas realmente acercarnos a Jesús, que nos permitas que Jesús, que está allí tocando a la puerta de nuestro corazón, de verdad nos permitamos hoy abrir nuestro corazón y que sea Él que entre en nuestra vida. Jesús, tú que entregaste tu vida por nosotros en ese acto de obediencia, pero en ese acto de amor supremo. Ven a nuestro corazón, quédate con nosotros, guíanos. Sé tú enseñándonos el camino porque tú lograste vencer esta carnalidad. Tú lograste mantenerte en esa presencia de Dios. Enséñanos cómo eliminar de nuestra vida todas las cosas de mal que el mal puso en nuestro corazón para que nosotros podamos cada día parecernos más a lo que Dios quiso de nosotros, su imagen y semejanza. Ayúdanos, Señor Jesús, a que el caminar junto a ti, tomados de tu mano, nos puede llevar a esa puerta que da al reino de nuestro Padre eterno. Ayúdanos, amado Jesús, a ser vencedores,
porque en ti somos más que vencedores, a ser vencedores de este mundo para pasar al reino de nuestro Padre eterno. Hoy te damos gracias por lo que tú nos enseñaste, gracias por la palabra que nos diste y Señor, quédate en nuestro corazón y trae la presencia de tu Espíritu Santo a nuestra vida. Hoy te agradecemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Creo que Jesús vive, creo que Él es fuente de vida, que su cuerpo es el pan que nos congrega y su sangre el vino que nos recrea. Creo que Jesús vive, creo que Él es fuente de vida, que su cuerpo es el pan que nos congrega y su sangre el vino que nos recrea. Día a día, beso a beso, Eucaristía tras Eucaristía, va al cielo gestando en mí la resurrección y la vida eterna. Creo que Jesús vive, creo que Él es fuente de vida, que su cuerpo es el pan que nos congrega y su sangre el vino que nos recrea. Día a día, beso a beso, Eucaristía tras Eucaristía, va al cielo gestando en mí la resurrección y la vida eterna. Día a día, beso a beso, Eucaristía tras Eucaristía, va al cielo gestando en mí la resurrección y la vida eterna. Pues es una bendición siempre continuar con este programa sobre cápsulas de misericordia, y entonces ahora al concluir este programa podemos bendecir a Dios porque tenemos el Papa de la Misericordia, que es nuestro querido Papa Francisco, y hoy le pedimos que nosotros siempre sigamos orando por él como él ora por nosotros. Y pues al concluir este programa yo le pido a Dios que todos seamos misericordiosos, que todos los testimonios y pláticas que traemos en este programa es para hacernos crecer en nuestra fe como católicos. Entonces, ustedes nos pueden encontrar en las redes sociales. En el Facebook nos encuentra como Cápsulas de Misericordia, y pues ustedes también pueden estar atentos a lo que la red de radios católicas de América Latina y del Caribe produce también, que es parte de este esfuerzo de Cápsulas de Misericordia. Entonces nos pueden buscar en el YouTube también,
a mi nombre de Roberto Mena y también como Cápsulas de Misericordia, y ahí van a ir encontrando estos distintos programas. Así que no se pierda la próxima edición del programa, siempre esté en sintonía con nosotros y va a seguir aprendiendo de nuestra fe. Y que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.